05, José Manuel. No sé, igual ya tenemos un número de gente, quizás un minutito más. Bueno, ¿Pasaron nadie? Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Sergio, ¿te parece? súper. Vamos. Bueno, hola, buenos días a todas, todos. Gracias por estar acá y conectarse. Esperamos que esta sesión les sea útil, informativa y que puedan resolver las dudas que tengan. Y nosotros también por comentarles y compartirles desde dónde llega este concurso, un poco cuál es su racional detrás y a dónde queremos ir con él. Así que es un placer para nosotros igual porque también es un trabajo en conjunto desde la Dirección de Horticultura y desde la Prorectoría y la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Y creo que digo que es un placer también porque es este tipo de vínculos y cruces que nos importan mucho. La idea detrás de este concurso, que le hemos llamado primer concurso de residencias de creación y descubrimiento en la red de centros de estaciones regionales, tiene que ver con varios aspectos importantes. Por un lado, está vinculado y apoyado por un proyecto del Ministerio, el de la OCE al Servicio del Territorio, pero por otro también toma muy en cuenta lo que ha señalado el rector en este tiempo, que es entender la RC y toda nuestra red de centros y gestiones como un espacio importante para el desarrollo de ideas, de creatividad, pero y en el vínculo con el territorio, en cómo la OCE se vincula, se conecta con el territorio de todo el país. Y también porque desde la DAC, desde la Dirección de Horticultura, varias veces a través de los años se han hecho algunos proyectos para intentar vincular la red de centros con la Dirección de Horticultura y los proyectos desde las artes y la creación. Y no siempre ha resultado tan bien, han habido algunas pocas experiencias y todo. Entonces, tratamos de hacer una evaluación que pasó por varias conversaciones, diálogos, también visitas a las facultades, de qué era un poco lo que se necesitaba. Y fue apareciendo mucho la idea, también haciendo un benchmarking con universidades afuera, de la necesidad de entender también estos espacios como espacios de residencia en un sentido flexible y abierto. Y por eso llegamos a esta idea también de creación y descubrimiento como palabras claves, ¿no? Lo que vas descubriendo y también lo que vas creando como algo nuevo. Entonces, la idea de este proyecto, como lo que inspira detrás, es buscar entender esta tremenda red que tenemos, ¿no? a través del país, como un espacio justamente de estas residencias que van a permitir descubrir, pensar, imaginar, salir más allá, entenderlas como espacios que permitan conectar con las comunidades, con las personas y también con los territorios. Seguramente, me imagino, la mayoría ya vio las bases, ha entrado a la página web y conoce un poco. Tiene dos líneas, en creación y descubrimiento, y está principalmente dirigido a académicos, académicas de la OCE, de planta ordinaria especial, que tengan al menos 22 horas en su contrato vigente. Sin embargo, también justamente tiene esta idea de los vínculos y las duplas eh, con personas que estén en postdoctorado, y también un espacio que para nosotros es bien importante, que es entender cómo ayudamos a cubrir, obviamente, pasajes y viáticos para movilizarse,
pero también gastos operacionales que permitan una cierta flexibilidad, que habrán visto, ¿no? Una flexibilidad dando cuenta de las múltiples naturalezas de proyectos y de maneras que uno podría llegar eh, a trabajar con esta red. Para nosotros es bien importante este proyecto, de verdad pusimos bastante cabeza y corazón con Sergio, con el equipo de RCER y también desde el equipo LADAC, pensando cómo podíamos lograr algo que tratara de entusiasmar a las personas a postular, a viajar, a conocer estos espacios y a atenderlos como esos espacios para desarrollar sus propias creatividades en los más diversos ámbitos. Ese es un poco como el camino desde el cual vamos. ¿Cómo vamos a estructurar esta sesión? Esta es una pequeña introducción de mi parte. Sergio les va a contar un poco más ahora sobre la RCER y los centros, y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios, dudas, que se puedan ir resolviendo progresivamente. Así que Sergio, te dejo la palabra a ti. Gracias, José Manuel. Bueno, saludos, me sumo a los saludos, ¿cierto? Estamos con buena convocatoria para iniciar esta conversación. Yo les voy a compartir pantalla para mostrarles un poquito solamente una imagen de la red. Y en base a esto contarles un poco de historia para los que no conocen, ¿cierto? Todo el trabajo que se ha hecho en este sentido. O sea, la red la componen varios sitios en los cuales investigadores han impulsado una conexión así súper estrecha con territorio, por algún fenómeno particular, una singularidad, ¿cierto?, a nivel territorio, o para explorar una pregunta de investigación que requería estar en ese lugar por mucho tiempo para poder resolverla. Y a partir del 2016 es que la universidad empieza a construir un relato de que somos más si trabajamos juntos como una red. Y esto es un espacio donde la universidad tiene, por decir así, presencia a lo largo del territorio nacional. Y lo que ha avanzado y lo que ha aprendido uno de estos nodos, ¿cierto? Lo puede compartir con otro y podemos ir fortaleciendo el trabajo, profesionalizando la presencia, ¿cierto? A nivel de estos mecanismos, tanto estaciones regionales, que son las que pueden ver acá de norte a sur, Atacama, Loa, ESIM y Patagonia, o un centro UC que tenga infraestructura fuera de la región metropolitana para hacer desarrollo de investigación permanente, que es el caso de CEDEL, que está frente a Campus Villarrica, pero es una infraestructura independiente, ¿cierto? Que tiene espacio para poder acoger 7 investigadores principales y para poder desarrollar proyectos y convocar a la comunidad y trabajar, ¿cierto? Con muchos socios en el territorio. Ellos trabajan a una escala regional, por ejemplo. Y también está el espacio dentro de la red de las entidades asociadas, ¿ya? Que son socios con los cuales tenemos algún acuerdo particular y compartimos misión. Pero como universidad no dirigimos en los proyectos de esos espacios. Entonces, en esta convocatoria, por ejemplo, no lo hemos incluido, porque estamos fomentando el trabajo, ¿cierto?, más interno con nuestros investigadores para que vayan tomando presencia, ¿cierto?, los sitios que nosotros tenemos mayor, por decir así, dirección o capacidad de modificar, ¿cierto? Y construir proyectos futuros, ¿ya? No obstante, a futuro, obviamente también puedo explorar en esos otros sitios, pero estamos partiendo, nos pidió el rector partir por casa, ¿ya? Por eso estamos ofreciendo solamente residencias en los 5 sitios que ustedes ven azules acá, que es Atacama, Loa, ESIM, CEDEL y Patagonia. Si ven las fechas que están ahí, son las fechas de creación de estos proyectos, por decir así. O sea, es el año en que inició un trabajo permanente en el territorio. La más antigua es ESIM, que es del año 1982, que ahí partió un proyecto de excluir al humano de un kilómetro de costa y ver cómo se puede regenerar, ¿cierto?, el ecosistema submareal, intermareal, ¿cierto?, y cómo eso afecta la sustentabilidad de la costa y los recursos también marinos. Fue creciendo y se sumaron laboratorios para poder hacer investigaciones más permanentes y replicar experimentos en ecología, y fueron sumando salas de clase para desarrollar la carrera de biología marina, por ejemplo. Hay espacios de alojamiento que son los más avanzados, ¿cierto?, que tenemos en la red, donde pueden acoger 30 personas, por ejemplo, ¿ya? Para poder hacer equipos, para poder hacer proyectos más grandes. Y biología marina hace trabajo experimental, y otras carreras también han estado diseñando cursos para poder usar también esa infraestructura, ¿ya? Después, Atacama, el 98, perdón, esto parte con un primer fondesit de una profesora y se instalan y ahí están colectando agua de niebla como recurso hídrico. Esa ha sido la primera pregunta. ¿Podemos vivir en el desierto con la niebla? Por decir así, como para suplir todas las necesidades hídricas de un ser humano o de una plantación, ¿cierto?
y a partir de eso han ido explorando y tienen cifras de cómo se colectan, desarrollan mapas de niebla para poder contribuir con la agricultura, ¿cierto?, en los territorios, y también se han sumado muchas disciplinas con intereses complementarios, o sea, cómo habitamos esos lugares, por ejemplo, desde la arquitectura, o cómo la antropología puede también explorar cómo otras culturas también hacían uso de este recurso en el tiempo, o qué sistemas a nivel de biología suceden en esos espacios, ¿cierto? O la energía solar está afectada por la niebla, podemos también vivir de la energía solar en esos mismos espacios, entonces hay distintos proyectos que se han ido desarrollando, el más reciente es con agricultura en el desierto, eh, hay muchas oportunidades, ¿cierto?, para poder seguir creciendo en esos espacios. El arte también ha estado muy presente, han hecho con láser, ¿cierto?, han iluminado la niebla, han hecho obras también asociadas, y esa es la idea un poco, como que en estos sitios invita a la interdisciplina, es una conexión también súper fuerte con transdisciplina, porque hay relaciones también con comunidades que se han ido cultivando por la presencia de largo aliento, ¿cierto?, en el territorio, y es una oportunidad para poder crear nuevos proyectos, tanto de investigación, ¿cierto?, como creación. Sigo temporalmente, las siguientes entonces estaciones, como menos la misma fecha, ¿cierto?, son CEDEL y Patagonia. CEDEL invita a investigadores de distintas disciplinas para poder repensar un territorio más sustentable. Esta cuenca súper presionada por el turismo, ¿cierto?, y el cambio de uso de suelo, ¿cierto?, de agricultura a segunda vivienda, presiones, ¿cierto?, en torno al lago, y también la ecología en torno a las montañas, ¿cierto?, de las zonas cercanas, la interculturalidad y la relación con pueblo originario en estos procesos de planificación y desarrollo local más intensivo. Y como está el campus Villarrica cerca, también siempre han tenido un vínculo súper fuerte con la educación. eh, lo que ha sido un poco desarrollar una línea de educación para el desarrollo sustentable súper, súper, súper firme desde el sur. Patagonia se crea con la motivación desde geografía, de entender las transformaciones del territorio, un territorio muy prístino, producto de la apertura de un nuevo camino para poder hacer una nueva ruta para acceder a la Laguna San Rafael. Entonces, eso le genera una presión súper fuerte, un puerto tranquilo, una población de 500 personas, tiene una población flotante en el verano de 5.000 personas, y ahora van por un nuevo camino, han cambiado, han especulado por el uso de suelo, han comprado, ¿cierto?, algunos para poder hacer una inversión ambientalista, ¿cierto? Y ellos han desarrollado estos mecanismos para poder tomarle el pulso al territorio en ámbitos culturales, en ámbitos sociales, en ámbitos ambientales, ¿cierto? Y todas estas presiones antrópicas, cómo entenderlas en una forma más amplia. Es la más remota, requiere viajar a Balmaceda, después manejar 3 horas tranquilo, después manejar 2 horas más a Teresa y en Teresa tomar un bote y media hora llegar a la estación. O sea, es una estación, esa es la más remota con la que contamos, pero es un lugar donde uno puede permanecer. A nivel de infraestructura es como un campamento permanente que tiene baño, cocina y unos domos, ¿cierto? Pero las noches pueden ser frías, es un lugar húmedo, pero nosotros tenemos un refugio donde podemos permanecer, ¿cierto? Y poder mantener esta infraestructura en el territorio a nivel de sensores, que están constantemente funcionando, está iluminada con Starlink también, como que uno puede estar conectado con el resto del mundo. Y la más reciente dentro de estas no cuenta con una infraestructura para alojar todavía, ya que es LOA. LOA es una concesión que se entregó a la universidad el año 21, donde hay muchos vestigios arqueológicos, una zona de osamentas y una zona de vivienda de poblaciones que hace 5.000 años antes del presente se nucleó ahí, lo que era raro porque eran todos nómadas en ese momento. Entonces es un lugar muy vivo desde el punto de vista de esa historia. Y arqueología lo ha utilizado como un espacio de práctica para poder entrenar a los futuros arqueólogos. Eh, y también ha hecho levantamiento para poder hacer un manejo patrimonial más sustentable desde el punto de vista de lo que existe a nivel nacional, ¿cierto? Tener una propuesta de manejo de patrimonio que está súper en riesgo porque es un lugar de mucho tránsito. Está justo en la aduana de las regiones y hay mucho flujo de personas por turismo, por migración. Entonces, es una zona que está bien expuesta. Está el proyecto de estación y está todavía en un momento en que no se ha podido hacer la construcción o instalación. Son unos containers, ¿cierto?, que van a habilitar espacios también de baño, de cocina, de trabajo, con sombras para poder también instalar carpas a futuro. Eh,
pero como hubo un cambio de denominación, esto es un bien nacional protegido a un santuario de naturaleza, lo que pasó es que ahora se requiere también un manejo de la cuenca a nivel de un plan de manejo ambiental. Y esto requiere participación ciudadana. Entonces ha sido un poco más lento el proceso de poder permitir la aprobación de la infraestructura que se instala, pero no obstante igual está el sitio administrado por nosotros y está disponible el acceso, está la experiencia, ¿cierto?, académica de trabajo ahí, con la cual se pueden vincular y se pueden plantear distintos proyectos. O sea, eso para mí es como un barrido general, primer relato, ¿cierto?, de lo que esta red ofrece, de lo que esta red constituye sus diferencias, ¿cierto? Y por qué estamos impulsando este proyecto, ¿cierto?, con la Dirección de Arte y Cultura de instalar este concepto de residencia. Todos estos espacios tienen esta tradición y permiten, ¿cierto?, poder seguir conectando con nuevos intereses, ¿cierto?, nuevas ideas desde el punto de vista del descubrimiento y la creación. Gracias, Sergio. Entonces, bueno, esas son más o menos las líneas generales, tanto de los centros de estaciones vinculadas, como mostraba Sergio, y por qué esta selección. Y también, como decía antes, de esta idea detrás de este proyecto. Creo que la palabra clave aquí es justamente residencias, así lo pensamos, una palabra que hace quizás distintos sentidos para distintas disciplinas, pero que también creemos que eso es bueno, que es bueno que se entienda esas distintas maneras de pensar las residencias. Y ahora, en el fondo, lo que queremos abrir es el espacio para preguntas, consultas, dudas y una conversación, que creo la razón principal por la que estamos acá. Así que, si quieren, pueden ir levantando la mano con el formato aquí de Teams, y así vamos en orden. Ustedes quieran, a menos que Sergio quiera decir algo más. Ah, hola, Caro. ¿No te escuchas? No. No. Ok, ya. Por mientras está Rosana. A ver si ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, ya, perfecto. Oye, muchas gracias por esta oportunidad. Interesante ver cómo al interior de la universidad se van abriendo estas oportunidades, ¿cierto? Con financiamientos propios. Y tengo como algunas preguntas que van un poquito más desde lo general a lo más específico. Eh, Lo primero es que en una primera mirada me queda bastante como relativamente claro, ¿cierto? El objetivo de este concurso, pero dada la amplitud de posibilidades, ¿cierto? Cuando en la evaluación y criterios, el tercero es el potencial impacto en investigación o creación, un poco dada la temporalidad, los recursos, me gustaría como quizás tener un poquito más claridad cuáles son las expectativas que ustedes tienen de logro de estas residencias. Eh, Porque tal como mencionas, puede ser súper variado, entonces, y siendo algo tan distinto a lo que estamos quizás normalmente acostumbrados como propuestas de financiamiento, eh, ¿qué cae en ese potencial de impacto en investigación o creación? Desde algo súper concreto, por ejemplo, a una nueva idea mucho más desafiante, casi como alineada con los proyectos Avanza, no sé. Ahí me gustaría tener un poquito más de claridad. Ok, empezamos con esa. Quizás empiezo yo después, Sergio, tú si quieres agregar algo. Efectivamente, los criterios de ponderación son, bueno, la calidad, originalidad, pertinencia con las estaciones, territorio, comunidades. Creo que eso es importante, en el fondo, al tiro lo menciono, y el impacto. Entonces, ¿por qué hablamos de la pertinencia con las estaciones, territorio, comunidades? Porque entendemos que en este formato de residencia, no necesariamente el vínculo tiene que ser con lo que
estaciones y los investigadores que han pasado por ahí ya están haciendo. O sea, queremos que haya un espacio como amplio de entender esto, que implica mucho desarrollo, lo cual es uno es esa posibilidad. Por eso el factor de originalidad es importante. Yo si pusiera una palabra, yo diría que, y ahí Sergio puede complementar, pero yo creo que lo que buscamos aquí con la idea de residencia es que sea también exploratorio para las personas que postulen. O Ya, sea, que puede ser exploratorio en el sentido de quizá una investigación que es algo acotado, necesito ir a buscar unos datos, pero también lo entendemos en un sentido amplio de quiero explorar esta idea, quiero ver cómo esta ya. idea puede tener sentido acá, o quiero también salir de donde estoy ahora para estar en otro espacio que me permita pensar lo que estoy haciendo de otra manera. Tenemos que hay un campo amplio de posibilidades, pero me parece que esa palabra me hace sentido. No sé, Sergio, ¿tú hay algo si quieres agregar? Sí, yo me voy a remontar al llamado anterior que hicimos de residencia, que fue una ventanilla abierta con la DAC y que no recibió muchas postulaciones. Y ahí había una forzante que tenía una idea de hacer una conexión con un investigador que ya está trabajando allá, con alguien nuevo y que vayan por un tiempo y que desarrollen un proyecto allá. Y que sea un desarrollo de una propuesta de investigación nueva, una propuesta de creación, ¿cierto? Que se pueda postular a algún fondo. Esa era un poco la Ujú. motivación, pero estaba restringida a generar el vínculo previo a ir. Y en esta versión lo que hicimos fue liberar esa restricción, cada uno postula su vía, no tiene que contactar al director antes, lo conversamos con los Ya, directores para que estuvieran de acuerdo. Entonces en esa presentación ustedes plantean una inquietud y al ir probablemente van a ir con un grupo de investigadores distintos allá que van a estar haciendo cosas. Porque, por ejemplo, si van a Patagonia, no se va solo, porque es muy caro ir solo. Entonces hay claro. que ir en grupo. Y por lo general hay cinco disciplinas distintas que están en terreno trabajando. Y eso es un espacio que uno te lo puede imaginar previo a ir de lo que va a resultar de esa visita. Porque las Ya. conversaciones que van a tener ahí, las dinámicas que vas a ver, los otros proyectos con los cuales vas a interactuar, Ujú. también va a contribuir. También por eso quisimos no dejarlo restringido esta vez, el producto mismo, porque Ya. sabemos que una vez que estás en el territorio, Ujú. tienes que estar despierta para poder comprometerte a buscar esas oportunidades y a proponer algún producto posterior, pero no tenemos restricciones respecto a esos productos, pero podrían ser postulaciones, ¿cierto?, a fondos, podrían ser experimentos exploratorios, como dice José Manuel, podrían ser simplemente, si es más creativo, ¿cierto?, como tu libreta de anotaciones, ¿cierto?, donde tú vas desarrollando un proceso creativo en el territorio. Podría establecer quizá algún acuerdo con algún actor del territorio para poder seguir avanzando y explorando en alguna línea, ¿cierto? Perfecto. Todos esos son elementos válidos. Oh, me parece perfecto. Lo que pasa es que es tan distinto y tan amplio, como con tanta libertad, ¿cierto? Y uno siempre tiene tantos bordes que me encanta la idea, pero quería confirmarla que fuera así tan con tantos grados de libertad la cosa. Oye, los otros detallitos chiquititos, si puedo aprovechar al tiro, no son muchos, es uno que cuando hablan de pasajes aéreos, que dice pasaje aéreo, pero viáticos de estadía para dos personas. ¿Pudiera ser también pasaje aéreo para dos personas? Ya. Sí. Y lo último es si yo entiendo que los gastos directamente se pagan los pasajes, eso no lo gestionaría uno. Pero todo el Sí. resto del presupuesto sí le es transferido al académico o al quien vaya a ejecutar esto. Viático, gastos operacionales y asignación adicional. Ahí tenemos un pequeño ajuste porque tenemos platas que son del ministerio y platas que son de la UC. Entonces, las ¿Ya? platas que son del ministerio tenemos que operar desde el punto de vista de la ejecución de aquello. Entonces, la compra de pasajes, por ejemplo, va a ir con las platas del ministerio. Entonces, tenemos que Ya. tener la fecha, hacer cotización por agencia y luego hacer una adjudicación y la agencia va a comprar el pasaje. El viático va a ir por el ministerio. Entonces se le va a entregar por la cantidad de días que va a estar allá un viático y lo que tienen que hacer reciben todo el recurso de la persona y una vez que ya están en terreno, al término tienen que hacer un pequeño informe, esto fue lo que se hizo y con eso se rinde el viático en el fondo, con ese informe. Ahí se firma un convenio para entregar los recursos y después se entrega un informe muy simple donde dice Ya. esto fue lo que se hizo y se da por rendido el fondo. Y los gastos operacionales tenemos un poco más de libertad porque ahí vamos a usar los Ya. recursos UC.
Entonces ahí no tenemos Perfecto. que hacer rendiciones, sino que ahí lo podemos transferir a la unidad académica, por ejemplo, o al investigador, tenemos más libertad para poder ver cómo operar. Yo creo que lo más Ya, correcto sería la unidad académica y que ustedes después gestionen todo eso y lo rindan como lo rinde la facultad. ya. Y la asignación también. Exacto, la asignación también va Ya, por la vía UC. perfecto. Ya. Para tener claridad un poco de la gestión, y creo que eso eran como mis dudas más grandes. Sí, eso es por el momento. Salvo que encuentre algo más. Muchísimas gracias. Gracias, Rosana. Gracias. Claro, no sé si ahora te funciona el micrófono. Hizo la pregunta por el chat, yo creo, José Manuel. Hiciste por el chat. Sí, hay ¿Y dos cuál es? preguntas en el chat. Te la leo. Dice, María Carolina Larrea pregunta, si es posible que las residencias se hagan en más de una etapa, es decir, si tomo 2 o 3 semanas que sean espaciadas, por ejemplo, 2 o 3 veces de 7 días. Sergio, yo creo que tú puedes responder mejor eso porque tiene que ver con las dinámicas propias de los centros y cómo accede uno a ellos. Sí, yo creo que por la restricción fuerte del pasaje, en muchos casos, la idea es que sea una vez, porque si lo haces varias veces, estarías dando 3 veces pasaje, por ejemplo, y eso no está contemplado dentro de la estructura que estamos planteando nosotros. Entonces, pensarlo mejor como de un viaje. Y ese viaje puede ser tanto de 7 días, o sea, desde 4 días hasta 12 días, que es lo que está planteado en las bases. Voy a aprovechar de leer la otra pregunta que está en el chat, porque también María Carolina se sumaba a esa, pero bueno, paréntesis, SIM queda muy cerca. En ese caso sí podrían ir más de una vez, ¿o no, Sergio? Desde Santiago. Podríamos flexibilizar para ese caso, sí. Ujú. Bueno, Valentina Serrati pregunta si se puede invitar investigadores de otras universidades, por ejemplo, de la Universidad de Magallanes, que tiene que ver con el territorio y las personas. O sea, yo creo que el diseño que tenemos el proyecto, siempre uno puede invitar, y como también otros proyectos que ha hecho lo sea, personas, pero no está contemplado en este caso el pago de honorarios a personas que fueran académicos externos de otras universidades. En ese sentido. Claro. Así que siempre se pueden invitar, indicar y todo, pero tendrían que estar con recursos de sus propias instituciones. Después, Karen, ¿tiene la mano levantada? Hola, mi pregunta tiene que ver un poco con lo que decía Sergio en relación a como esta estrategia de vincularse con el centro. Y me surgió la duda, ¿el foco entonces está más en vincularse con los equipos de investigación que ya están en los centros o con la comunidad que habita el territorio alrededor de los centros? Como que me confundió un poco esas indicaciones. Si a lo mejor me lo puede aclarar un poquito más. Sí, son ambas, pero los equipos de investigación que tienen ya tradición en las estaciones también tienen consigo esa experiencia de vínculo con el territorio. Entonces yo decía, al menos a partir de la interacción con esos equipos interdisciplinarios que te vas a enfrentar en el territorio, ya vas a tener una puerta de entrada a todo esto otro, como que no hay que partir de cero. Por eso partí como mencionándolos a ellos. Pero si tu interés está más del punto de vista de las comunidades que están en torno, también puedes aprovechar de llegar, pero si ya hay alguien que tiene el vínculo, es mejor llegar por un referido que iniciar estas relaciones desde cero en el poco tiempo de la residencia. Valentina, ¿tiene la mano levantada? Después quizás leemos algunas de las que están en chat. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ya. Yo voy a seguir un poco el tono de la pregunta que hice. Para mí es obvio que la facultad no, o sea, la universidad no va a financiar investigadores de otras universidades, eso lo comprendo. Pero en el fondo, el problema que yo tenía con la postulación de residencias pasado, de la versión pasada, es que quería invitar a un investigador de otra universidad que territorialmente ya tenía mucho desarrollo en la investigación, por ejemplo, de glaciología, que tiene que ver con los glaciares, que es parte del proyecto que llevo hace un tiempo,
Y cuando consulté la versión anterior del DAC, eso no era bien visto y no estaba permitido. Tenía que ser un investigador UC. Entonces, como yo ya establecí esa relación con el territorio, que yo encuentro que es positiva, ¿no? Porque también, como estamos en Santiago, y es súper difícil establecer relaciones con el territorio y las personas, que es parte de las bases del concurso de ahora, quería saber, uno, si está permitido, obviamente ellos van con su propio financiamiento. Dos, si está bien visto en el sentido de que a mí me ha tocado desarrollar proyectos de residencia en la estación Alto Patache, y me acuerdo cuando fuimos con artistas y habían científicos de otras universidades, ¿no? Universidad Mayor, había un biólogo, qué sé yo, y ahí había una interacción muy virtuosa, y era parte de la estación Alto Patache, que recibían a investigadores de otras universidades y no había problema en ese caso, en ese centro, con esa estructura que había ahí, cómo se manejaba. Entonces, me preguntaba si es que en todos los centros es igual, si están acostumbrados, o es bien visto, o está permitido en las bases del concurso, llevar a este glaciólogo que ya ha establecido esta relación con esta investigación y complementar, ¿no es cierto?, con ciertas investigaciones que estén pasando, por ejemplo, en la estación Patagonia. Por ahí va la Sí, pregunta. así que la tomo yo, José Manuel. Ya. Existe mucha colaboración con universidades regionales, no todas tan formales, con convenios establecidos de cuáles son los términos con cada caso, o sea, en cada caso, pero sí hay muchas colaboraciones. Por ejemplo, en Patagonia trabajan harto con el CIEP, tuvieron un proyecto para poder hacer un plan de mejorar el plan de gobernanza o la gobernanza en términos generales de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael. O han colaborado en unos proyectos puntuales también con la Universidad Mayor, con la Universidad, están también la USEC también con algunas colaboraciones, la Universidad de Aysén en algunos casos, pero fue más difícil. Pero siempre estaban abiertos, ¿ya? O sea, la apertura, y de hecho, desde el centro también, ellos manejan una línea de financiamiento por el Observatorio Hombre Humano Medio, perdón, que es un vínculo con CNRS, un mecanismo, y ahí a veces han financiado directamente las investigaciones de otras universidades, ¿cierto? También que trabajen ahí. Y en este fondo, como son recursos del ministerio, o sea, nosotros podríamos también, si lo incluyen como dupla, él no podrá postular, pero si lo pueden incluir como dupla, como para poder ir, podría estar también pagar pasaje viático. Podría hasta eso llegar. José Manuel dijo que no se ¿Cómo podía es pagar eso? un honorario, que al ser un fondo ministerial, Ya, ya, ya. nosotros tenemos la posibilidad también de incluir a actores del territorio, y universidades regionales también está bien visto a ojos del ministerio, si hay Ya. colaboraciones en ese sentido. ¿Ya? Lo que dijo José Manuel es que no se le podría pagar un honorario, ¿cierto?, a un investigador de otra universidad. Pero en Claro. este caso podríamos cubrir pasaje viático si fuese necesario, o si ya vive en la región, solamente viático, ¿cierto? Para que pueda permitir, ¿cierto?, su participación, si es que la universidad donde él trabaja, ¿cierto?, o ella trabaja, no lo permite. Pero también podrían también ofrecer que va y que la universidad puede cubrir tanto. O sea, también podría ser, ¿cierto? Pero no Ya. es estrictamente necesario, dado que este fondo permite transferir recursos, ¿cierto?, a nivel de viático y pasajes para actores externos. Ya, ya, te entiendo. Y voy a aprovechar la oportunidad de hacer la otra pregunta que tiene que ver, justamente tú mencionaste a Aysén. Entonces, parte de esta investigación también tiene que ver con el Museo Regional de Aysén. ¿Es bien valorado o se ve como una alternativa dentro del concurso, que sea solo investigación, es decir, solamente esta interdisciplina, que yo la veo por lo menos entre las artes y la ciencia y el territorio, ¿no? Porque es súper importante mencionar la investigación científica, solo investigación, o también, ponte tú que este proyecto ya está desarrollado y tengamos un compromiso con el Museo Regional de Aysén, entonces es valorado dentro de la postulación que el proyecto de investigación tenga una salida hacia un resultado creativo específico en territorio en el Museo de Aysén. O no es necesario, o ese no es el Una foco, charla es que me foco estaba más, perdiendo.
Es más foco investigación, es en más un foco concurso. eso. Sergio, ¿quieres responder tú? ¿O sí? ¿Sí? Toma tú primero la última parte, que es el vínculo, ¿cierto? Como de dar una idea también concreta de exhibir, ¿cierto? Un poco también los resultados de esta primera experiencia. Yo creo que, por las palabras que tú usaste ahí, vale, también como de... A ver, no es obligatorio, pero es bienvenido. Yo también creo que, y ha sido bien evidente en este año, el espíritu de la rectoría también es que estén esos vínculos con las instituciones, que estén los espacios, que también se reconozca que otras formas de producción académica y de exploración en formas de productos no convencionales, como puede ser una muestra, puede ser algo, son importantes. También sabemos que en los procesos creativos a veces puede ser que la postulación tenga que ver con solo llegar a una primera etapa muy de exploración y en otros casos tenga que ver más con ya llegar a una muestra final, que tiene que ver con el estadio. Entonces, en el fondo no es que necesariamente vaya a ser ni más favorable ni menos favorable hacerlo. Yo creo que siempre es favorable esa vinculación, pero creo que cada proyecto va a ser evaluado en sus propios términos de lo que quiere lograr. Ya. Y si Lo eso que es lo pasa que es quiere que, lograr, está súper sí. bien que sea orgánico el proyecto en su total. Lo que pasa es que me ha pasado que en otras convocatorias de residencias en regiones se ha tendido a decir que son solo de investigación y que cuando se presenta la eventual muestra de un producto creativo artístico no está tan bien visto porque en el fondo la convocatoria tiene que ver solo con investigación. Entonces me ha pasado tanto eso que como que casi que está mal visto que el artista produzca obra. Me pasó mucho en residencias del año pasado. No es el caso para nada, Ya. por eso también le llamamos primer concurso a este, para hacer borrón y cuenta nueva. Como que es importante el gesto y yo lo sé que mucho de responder preguntas tiene que ver con responder a los traumas del pasado, pero no, No, ese es el yo espíritu digo de este otras concurso. convocatorias en regiones en general, en centro, en Valdivia, Sí, otras es solo investigación y de hecho te piden no hacer obra. Entonces, como me pasó reiteradamente, no en la UC, sino también, quizá ese es el espíritu del concepto de residencia, y en el ministerio también lo manejaban un poco así, como residencia no es producir obra. Pues por eso la pregunta. no, aquí se puede producir obra y además los gastos operacionales justamente son un poco libres y están asociados a los fondos de la propia UC para tener esa libertad y no tener que estar suscritos a... Y yo entiendo que los procesos artísticos a veces devienen en obra y a veces no, y está bien. Sí, y están flexibles esos gastos operacionales. Voy a tomar ahí un segundito para complementar, Valentina, porque, a ver, nosotros primero, antes de los gastos operacionales, nosotros nombramos el fondo con dos líneas, descubrimiento y creación. Y uno puede decir, ¿por qué? Uno, para tener equilibrio desde el punto de vista de los proyectos que apoyamos, ¿cierto? Que tengan un sentido más como principal en la creación y un sentido más principal en la investigación. Y que sea equilibrado. Entonces dijimos, vamos a financiar 5 y 5. Pero si encontramos un proyecto que cumple con ambas, nos dice cómo lo evalúo. Lo evalúo en una línea o en la otra línea, ¿cierto? Tiene que haber un tema principal dentro del trabajo, ¿cierto? El otro sería como podría mencionarse como quizás como una adicionalidad, pero tiene que haber un foco inicial para ver en qué línea se postula, ¿cierto? Eso es lo para partir. Pero no queremos fomentar ambas cosas. Entonces, está súper explícito eso también, desde el punto de vista de cómo se constituye el fondo. Y lo segundo, que con los gastos operacionales, en algunos casos, como por ejemplo Patagonia, también hay gastos que son intrínsecos del territorio donde hay que, por ejemplo, arrendar una camioneta, porque hay que manejar bastante para poder llegar y hay que contratar también una embarcación chiquitita que te va a llegar hasta la estación. Son gastos que a veces no se pueden cubrir con solamente el viático. Entonces, también están libres esos gastos operacionales para poder también como poder llegar a todos estos lugares en algunos casos, o como dice también José Manuel, para poder adquirir algunos elementos necesarios para poder desarrollar, ¿cierto?, como esta experiencia en el territorio. También que contemplen esos dos elementos, que a veces también en los gastos operacionales son necesarios para poder llegar, y en otros casos hay más libertad para poder como adquirir ciertas cosas que sean necesarias para poder desarrollar las actividades. En manos levantadas nos queda Elisa y después quedan unas preguntas en el chat. Hola, gracias. Hola. Oye, yo tengo una pregunta parecida a la última parte de la pregunta de Valentina.
pero perdón que va a ser bien específico, como me interesa saber un caso que estoy pensando. Yo a mediados de marzo estoy produciendo una película que se va a grabar en Las Cruces y me ayudaría mucho poder despejarme y tener apoyo para poder estar ahí. Entonces la pregunta, esta es una película escrita por Alejandro Zambra y dirigida por Fernando Lavandero, pero yo estoy como productora, entonces a veces el rol de producción, para algunos todavía una discusión abierta, qué tan creativo es. Em, entonces me da un poco de inseguridad este fondo por la interpretación que se le pueda dar. Y también en el fondo también tiene que ver con el tema del desarrollo, la investigación y la producción, porque ese rodaje va sí o sí, ya está en esa etapa, digo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Si les parece que pertenencia con el territorio y las comunidades hay sin duda, pero no sé cómo interpretan ustedes el rol del productor. Esa pregunta yo personalmente, voy a responder personalmente, yo creo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el rol del productor es un rol creativo, no tengo ninguna duda. Creo que empezar a juzgar en los campos creativos en general, los límites entre el cuán creativo no es cierto rol u otro, es siempre un peligro muy grande. Y lo mismo pasa en teatro, en música, en arquitectura, en diseño, en todas las áreas. Me parece que decir que el traductor es menos creativo que el que escribe, todo ese tipo de discusiones creo que no van a ninguna parte. Yo creo que tiene que ver muy bien con la argumentación que tú hagas de por qué ese rol es importante para ti, estando ya con ese equipo y todo, más que empezar a juzgar si cierto rol u otros son o no importantes. Sí, yo por lo menos soy de esa postura. Ujú. Sí, yo me sumo, por ejemplo, para alguien del punto de vista de las letras, quizás quiere ir para poder escribir en un lugar distinto y eso lo va a transformar desde el punto de vista de su producto. Y lo mismo para la ciencia, como que salir del laboratorio y estar en terreno. Entonces yo siento que no está restringida la disciplina, sino que tiene que estar entendido lo adicional que te va a entregar el hacerlo desde allá. Y este rol lo que busca es eso, es sacar a los investigadores de Santiago, ¿cierto? O de Villarrica y situarlo en un ambiente distinto para que desarrollen, ¿cierto? Su disciplina o su expertise. Yo creo que eso es importante y que tenga interacción con el territorio de alguna manera o con otros investigadores que están en el territorio. Ok, súper. Ya, hay esperanza. Gracias. En cuanto a las dos preguntas que están en el chat, voy a aprovechar ahora, de Alicia, si se puede solicitar residencia para un investigador postulante y un ayudante de investigación. En el fondo, también esa pregunta nos ha llegado bastante. Entendemos los gastos de... A ver, el proyecto está pensado en duplas y quienes pueden ser parte de esa dupla está definido no por las bases. Entonces también nos ha llegado esa pregunta en torno a estudiantes de posgrado, por ejemplo, o a estudiantes que no están incluidos en las bases para ser parte de la dupla. Pero sí, de nuevo, decidimos esto de tener este monto en torno a gastos de operación en un sentido más amplio y más libre, para pensar cómo las distintas naturalezas de los proyectos puedan requerir algo. O sea, quizás hay proyectos que requieren un ayudante de investigación y el gasto de operación es eso, y hay que considerar lo que eso implica. Si es que es llevar a la persona, también eso incurre en un gasto, pero está en ese lugar más libre, pero no como parte de la dupla. Y en el caso de la siguiente pregunta, a menos que Sergio quiera agregar algo, ¿se espera un trabajo colaborativo con la pregunta de Marcela? ¿Se espera un trabajo colaborativo con las personas que trabajan en el centro y se puede esperar ayuda con el fin de apoyar las actividades, uso de equipo, etcétera? Creo que Sergio igual ha ido respondiendo un poco a eso en el camino, como de que hay muy distintas naturalezas en cómo se han ido construyendo cada uno de estos espacios y los equipos que tienen. Sí quiero volver al punto original y lo dejamos bastante en la diferencia en la línea creación y descubrimiento, eh, que en descubrimiento está más explícito esta idea de que tiene que ver como un vínculo con los objetivos de los centros y estaciones a postular, ¿no? Mientras que en creaciones tiene esta descripción más amplia de experimentar la singularidad de los espacios, los contextos, las misiones, promoviendo miradas. ¿Por qué lo digo? Porque, tal como se mencionó antes, a diferencia de concursos anteriores, no es que haya una obligación de colaborar, no es que algo que se espera la colaboración con personas que trabajan en el centro a priori, como un pie forzado, sino que creemos que por el hecho de ir a estos lugares donde ya van a estar las personas trabajando, donde van a conocer
lo que otras personas están haciendo, se va a producir un diálogo, sí. Eso. Pero Sergio, si quieres sumar algo ahí. Sí, solo complementar los apoyos en territorio. Desde la RSER, desde que ya nos constituimos como RSER y tenemos reglamento de la red, ¿cierto? Y hemos trabajado por fomentar y profesionalizar estos espacios, nosotros contratamos desde el nivel central enlaces locales, que son apoyos para las estaciones más remotas. Porque por ejemplo, Atacama, que trabaja para Atacama y Loa, no está siempre abierta. Se abre para una misión científica, por decir así, o para ir a hacer una actividad allá. Entonces, nosotros tenemos contratado a una persona que vive en Iquique y que ayuda con la logística, que puede hacer las compras para las cosas que no tengas que después ir a perder tiempo, ir a Iquique a comprar y después subir, ¿cierto? O que te puede ayudar, ¿cierto? Para poder tener claridad de qué transporte o si es que hay algún servicio requerido adicional. Entonces, es una persona que está contigo y te puede acompañar a subir también. Y puede estar ahí y puede apoyar a instalar algún equipo, te puede mostrar las cosas que existen, ¿cierto? Que siempre va a estar allá sin la necesidad de que haya un investigador. O sea, ojalá en los momentos cuando uno vaya, tú vas a tener que programarlo con el director, ¿cierto? De la estación y probablemente va a ser el momento en que van a ir otras actividades van a estar sucediendo allá, ¿cierto? Es por un tema de eficiencias nomás. Pero contamos con un enlace local con esas características en Atacama, contamos con enlace local en Puerto Río Tranquilo, ¿cierto? Para acceder también y facilitar el acceso a Patagonia. Y en el caso de SIM, tenemos muy poquito tiempo de una persona que está más en el ámbito de la vinculación de la estación con el territorio, ¿ya? Que no cumple tantas labores de apoyo, tanto logístico, pero ahí está más constituido, entonces es un poco más fácil también el poder ubicarse, ir a comprar caminando, ¿cierto? Al centro lo que le falte, ¿cierto? En las cruces, y poder como que suplir las necesidades un poco más de habitar, ¿cierto? Más sencillas. No obstante, están los equipos que están trabajando ahí de forma permanente, con los cuales uno interactúa, y eventualmente cuando hemos hecho alguna actividad, por ejemplo, el curso RC1000, que es una actividad de formación general en el territorio, hemos contratado a un ayudante de SIM para que acompañe a los estudiantes, para que los guíe por el intermareal, que ayude, ¿cierto?, con todo el equipamiento, si uno se quiere meter al agua, ¿cierto?, que te pueda ver cómo te preste los equipos, de los trajes, ¿cierto?, y que te muestre cómo hacen ellos los monitoreos. Entonces, como que hayan sido casos especiales, que eventualmente si fuese necesario, lo podrían también considerar dentro de los gastos operacionales, por ejemplo, que alguien los apoye de la estación un tiempo y eso se conversa con los directores, ¿cierto?, para poder ver cómo se paga, por decir así. Gracias. Claudia, nos quedan unos pocos minutos. Gracias. Tengo dos preguntas más administrativas. Una un poco por lo que hablabas tú de las duplas. No, primero lo de los postdoctorados. Entiendo que pueden postular postdoctorantes. ¿Ellos tienen que ser parte de una dupla de un profesor de planta o pueden ir solo ellos como por su cuenta? Pueden ir por su cuenta. Postdoctorantes pueden ir por su cuenta. Así está considerado una de las dos categorías. Sí. Ya, perfecto. Para difundirlo ahí también. Y lo otro es si es que, si son duplas, la pregunta es siempre, ¿las doy? ¿Tiene que ser dos doy o solamente a primera persona que postula? Ahí tienen que En ser duplas, ambos. sí, si son de la misma facultad, la DOI tiene que mencionar a ambos. Si son de facultades distintas, una DOI por cada uno. Ah, perfecto. Puede ser, o sea, de la misma facultad, una doy para las dos personas. Sí, Exacto. sí. Perfecto. Súper. Eso, gracias. A ti. Nos quedan algunas preguntas en el chat. Hay una de Camila, Sergio, quizás tú puedes responder mejor que yo. Que es en el caso de una postulación a la estación Patagonia, los gastos asociados a benzina, arriendo camioneta, lancha, barco, se ponen gastos de operación, hay un costo estimado, hay que resolverlo de forma independiente. Y si van dentro de los 750.000. Ya. Para este caso, el arriendo de camioneta tienes que verlo por día, ¿cierto? Y nosotros contemplamos más o menos como 80.000 diarios. Ir a benzina, te gastarás en todo el trayecto un estanque
de benzina, 90.000, y en caso que hay mucho desplazamiento, podría aumentarlo un poco más, ¿ya? Esos como gastos que si no están dentro de lo que es viático, puedes cubrir a veces algunas cosas con el viático, la benzina, y puedes arrendar, por ejemplo, la camioneta solamente por vías de los gastos operacionales. El bote por entrada son, si no me equivoco, son 200.000. Entonces hay que contemplar cada vez ese gasto como adicional, como de entrar y salir, son 200.000. Entonces como que igual es un tema que puede ser costoso si uno tiene como muchas salidas de la estación y que quizás hasta te puedes quedar corto, ¿cierto? Con los gastos operacionales, ¿ya? Pero si vas con otros grupos de investigación, eso se prorratea entre los que van. Entonces puede que tú pagues solamente una proporción de eso y eso se ve con la estación. Entonces, la estación también tiene como ese sistema súper aceitado, por decir así, con un socio local que también ayuda a cuidar o a hacer algunas mejoras en la estación, y programan, ¿cierto?, las entradas y salidas con ellos. Entonces, la idea es siempre ir en grupo por lo mismo, porque ese costo puede como a veces ser como un impedimento para poder cumplir con los recursos disponibles. Y la pregunta que hay después de si se puede contactar a las personas que tienen línea de investigación específica en los centros anteriormente, de nuevo, sí, si alguien quiere contactar La a gente que libertad. esté antes ahí, feliz, ni un problema. Y si no necesitan un sé si contacto, me pueden escribir y sí. los puedo referenciar también. Sí, y en cuanto a la siguiente, si es mejor en dupla o igualmente valorado un proyecto unipersonal, sí, las dos son igual de valoradas, no hay nada mejor en que sea uno en dupla, no es un problema. Tiene que ver con la naturaleza de cada proyecto. Y quizás nos queda para una muy última pregunta, Karen. Un cortito, Sergio, entonces acá tengo una académica que quiere postular a Patagonia, entonces, ¿cómo podemos saber todos esos gastos extra? Tú me dices como el arriendo, la benzina, esto del bote, tal vez no lo tenían considerado porque hasta donde entiendo es como la primera vez que van a ir a explorar allá, a este centro, entonces, ¿cómo sabemos qué otros gastos hay asociados para poder considerarlos en el presupuesto postular? O sea, esa es la que tiene esos gastos. Patagonia tiene esos gastos, ¿ya? Si requieren más información de esos gastos, podemos establecer un pequeño archivo y adjuntarlo también, ¿cierto? Enviárselo a los que requieran información, me pueden escribir y podemos dar como un documento que sea estándar para todos, ¿cierto? Eh, y también lo que hemos instalado con el tiempo es, no lo mencioné antes, ¿cierto? Pero es un costo de apertura a la estación y de cierre, porque el enlace local tiene que movilizarse hacia allá, tiene que abrirle todo, a veces hay que ir a comprar gas, ¿cierto? Para que ustedes tengan gas disponible cuando están dentro de la estación y que puedan, ¿cierto?, tener agua caliente o poder cocinar. Y son todos como operaciones que la estación va haciendo, ¿cierto?, antes. Entonces la estación siempre muchas veces hace un viaje previo a su llegada para cuando lleguen ya esté todo disponible y esté operativo al 100%. También eso con el tiempo se ha ido diseñando un valor de apertura y cierre por cada caso, que cuando van los grupos grandes ese se prorratea, y luego un valor también de estadía por noche, que es como por decir así, por pagar a cierto como el uso de cada estación. Y esos serían gastos que también habría que considerar dentro de los gastos operacionales. Menos que se puedan cubrir dentro de los viáticos. Es lo que Exacto, sí, exacto. sí, la diferencia. Sí, vamos a compartir entonces archivos con esas informaciones. Y nada, muchas gracias. Igual, de cualquier manera, dudas que tengan, no nos queda más tiempo, o al menos yo tengo que salir. No sé si Perdón, Sergio se puede quedar y Estefanía se quedan. Yo José Manuel, salgo. está Laura, que además de ser académica es la directora de CEDEL, que tiene una pregunta, así que yo No creo que la vi, sería bueno perdón. escucharla. Sí, Ya. eso, muchas gracias, porque justamente quería dar un poco mi perspectiva como directora del Centro de Desarrollo Local, de una de las estaciones en Villarrica. Em, sí, respecto como a la consulta que salió varias veces, si sería conveniente como contactar al centro o contactar a los investigadores, yo creo que de todas maneras. O sea, yo recibí ya 2 contactos de personas interesadas y para nosotros es bien importante porque las podemos orientar, podemos eventualmente identificar también quizás
intereses que están en la misma línea, entonces hacerlos converger y empezar a contactar quizás investigadores que pueden estar interesados en generar un diálogo. Entonces también la propuesta puede ir mejor encauzada. O sea, en ese sentido, desde mi perspectiva, les recomiendo que hagan eso. Sin duda va a ser conveniente para su propuesta y también eso se va a tornar también en un proyecto más exitoso para ustedes, ¿no? Si toman esos contactos previos, si tienen una conversación previa sobre la propuesta. Así que invitarle a considerar eso, si bien no es un requisito, y evidentemente que si llegan después propuestas con las que no conocíamos, está claro que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para recibirlo igual, si para eso estamos, ¿no? Pero eso, mejor verlo antes. Eso, alguien me estaba preguntando el correo. Sí, lo puedo escribir acá. Eso era. Bueno, entonces queda más que agradecerles, ¿cierto? A todas y todos por su interés. Espero que hayamos resuelto, ¿cierto?, la mayor cantidad de dudas, y si quedara cualquier cosa más, siguen los canales disponibles, tanto de Marjorie como mío, ¿cierto?, para poder recibir consultas, ¿cierto?, adicionales, ¿cierto?, que puedan surgir a último minuto. Y nos comprometemos entonces con el archivo para que ustedes tengan claro esos costos adicionales, ¿cierto? Y eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Laura, por tu correo. Que estén muy bien.